Muchos temas hemos tenido esta semana, muchos temas tenemos para conversar hoy día. Estoy acá junto a Efren Osorio, Marilén Cabrera, en una nueva jornada más de nuestro tiempo de tomas en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. ¿Qué tal, Efren? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los auditores, buenas noches Tomás, buenas noches Marilén. Nuevamente está con nosotros Marilén Cabrera, ella es miembro de la Coordinación Nacional del Partido Humanista, y como la vez pasada tuvo bastante llamado y la gente nos preguntó mucho quién era y su aporte, acá está nuevamente. Bienvenida Marilén, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches, por acá estamos de nuevo. Oye, a ver que hacerle un saludo de despedida al tercer contertulio a Fernando García. Un saludo a Fernando también. Un saludo, pero sí. Se está quedando sin su micrófono. No, yo estoy de pasadita. No, me parece muy bien. Sí, bueno, el tema de los senadores que tienen que votar al fiscal yo lo encuentro gravísimo. O sea, realmente yo sacaba la cuenta. Moreira, Rossi, Tuma, Orpiz, Jorge Pizarro, von Baer, Bianchi, 7, pero además estos últimos días ha salido también Espina. Moreira creo que no lo nombraste. Sí, lo nombré. Estamos hablando de al menos 8 que ya han salido. Sobre 50 estamos hablando de cerca del 14. No, sobre 38, se bajó el número. ¿Verdad? Son 38. 8 de 38, estás hablando de más del 20%. Exacto. Más del 20%. 20% de la Cámara Alta que va a votar estando cuestionado por quién podría investigarlo a ellos o a sus familiares. Entonces, realmente una situación muy compleja que va a mostrar en definitiva a qué altura está nuestra clase política. Si acá, porque muchos han hablado de que acá hay que dar señales que duelan, han dicho muchos de ellos. Bueno, esto no es una señal que debiese dolerle. Efectivamente, quienes están involucrados en situaciones judiciales, ya sea ellos mismos como personas o sus familiares directos, hijos, esposas o funcionarios, debiesen ser capaces de inhabilitarse. No sé cómo lo ves tú, Marilén. La verdad es que a mí me parece de lo último esta situación, bueno, como todas las que han sucedido, pero lo que me parece como más grave de todo es que ellos, dicho así en buen chileno, no se pongan ni colorados, porque la verdad es que para ellos esto es lo más normal, o sea, como que el resto es el equivocado, como para ellos hay condiciones especiales, porque la verdad es que para la gran mayoría de los chilenos las condiciones son las mismas que para todo el mundo. Sin embargo, ellos como parte de una casta privilegiada es como que tienen condiciones especiales, trato especial, valores especiales para ellos, porque las cosas como valen para un lado, que es para la mayoría de la gente, pero para ellos son de otra manera. Entonces es como la ley del embudo y con una cuestión súper ancha para los senadores, pues así. Uno podría pensar, la verdad es que es incluso inconstitucional que alguien que está siendo investigado pueda votar por aquel que lo investiga. Lo que pasa es que, por otro lado, es imposible que la Constitución se pueda haber puesto en cada uno de los casos, ni mucho menos en estos casos que son totalmente impresentables. Imagínate una Constitución que diga un senador que está siendo investigado por actos de recepción tramposa de dinero, en fin, no podrá votar por el fiscal nacional. Es ridículo. Entonces se amparan hoy día los senadores diciendo, oiga, pero es que esto no está prohibido por ley, no está prohibido en la Constitución, así que yo voy a votar. Tal como dices tú, no se ponen ni siquiera un poquito colorado. Bueno, no se pone colorado un senador que se va a ver el mundial de rugby cuando su región está terremoteada, no se ponen colorados recibiendo mesada como el senador Orpi. ¿Qué se van a poner colorados votando por el fiscal que a ellos más les conviene? No, es realmente insólito y fíjate que también, y no es menor, que ha pasado un poquito más de soslayo, la situación de la presidenta, donde efectivamente dentro de la quina que envió la Corte Suprema de eventuales candidatos de fiscal al fiscal nacional, está el juez que investiga los actos. El fiscal que investiga, el fiscal Toledo, ¿no? Que investiga justamente las actuaciones de la nuera y el hijo de la presidenta. Entonces la verdad es que está en una situación donde la institucionalidad está crujiendo, donde la institucionalidad está mostrando que está absolutamente oxidada, y que en definitiva debiésemos buscar una nueva institucionalidad, que es lo que a mi juicio ha estado sucediendo. La institucionalidad heredada de la dictadura, porque todo esto son
instituciones heredadas de la dictadura ya no están dando el ancho para el momento actual político y social que vivimos. A propósito del 5 de octubre, lo digo, efectivamente, creo que se cumplen, o sea, creo que este 25 años de aniversario del 27 años. Chuta, me quedo corto. Muestran que luego de 27 años de una democracia amañada, limitada, ñata, por así decirla, debemos buscar la forma de salir de ese corset que dejó la dictadura y que hasta el día de hoy sigue persistiendo y que ha llevado a la clase política a eso, a mendigar unas chauchas con los grandes grupos económicos, a mendigarle al yerno Pinochet, a que en definitiva el Senado y la Cámara de Diputados también se haya transformado en una oficina de representación de las grandes empresas, y que en definitiva muestran que nuestro país requiere una nueva institucionalidad, una nueva forma de hacer la política y un nuevo marco de acuerdo. Marilén, tú fuiste, como muchas otras mujeres de este país, parte de la lucha contra la dictadura. Eras muy joven, ¿no? Por favor. Muy jovencita, y lo sigue siendo. Que fue todo un gran movimiento social, no fue un movimiento popular, ni mucho menos de las dirigencias de los partidos políticos. Fue un movimiento ciudadano, sin duda, que termina derrotando a la dictadura en ese plebiscito con un lápiz y por supuesto con una gran movilización social que es el que se traduce en ese momento. Han pasado, recién lo decías tú, 27 años. Sin duda han habido grandes cambios respecto a vivir en dictadura. Las nuevas generaciones no vivieron eso. Piensa tú que hoy día alguien que tiene 30 años, bueno, tenía 3 años o 4 años cuando termina la dictadura de Pinochet. Si pudiera hacer una suerte de mirada de lo que significó la recuperación de la democracia, lo bueno y lo no tan bueno, lo bueno y lo que está pendiente, lo bueno y aquello que no responde a las expectativas de aquella época, ¿qué podrías decir en este aniversario? Bueno, a propósito del tema que tú mencionas de mi calidad de mujer, yo quisiera recordar y contarles a las nuevas generaciones que no lo supieron, que en plena dictadura la primera movilización que se arma grande es convocada por las mujeres. O sea, las mujeres, en todo lo que fue el proceso de recuperación de la democracia, tuvieron un papel tremendamente importante, tuvieron un papel muy activo, fueron las primeras que salieron a la calle, perdiendo el temor, saliendo a poner la cara, a poner el pecho y salir e invitar al resto, y de ahí se gatilla una serie de movilizaciones y bueno, y de todo lo que pasa y culmina con la recuperación de la democracia, pero que lamentablemente luego del plebiscito del 5 de octubre lo que sucede es que la Concertación al parecer se asusta de esto. Yo recuerdo el 5 de octubre, yo creo que los radioescuchas, los auditores también se recuerdan de eso. Uno de los registros más lindos que yo tengo guardado en mi vida es ese 5 de octubre y al otro día. Ese 5 de octubre cuando armamos, bueno, una red de apoderados de mesas maravilloso, cuidando a lo largo de todo el país. Cuando además al otro día salimos a la calle, ese registro, ese pecho amplio, sintiendo realmente que finalmente le habíamos podido ganar al dictador, le habíamos podido ganar, además, de una manera no violenta, ya a propósito del aniversario del Día de la No Violencia, el 2 de octubre, ganamos eso finalmente de una manera no violenta, con un lápiz, y se termina. Es cierto que ese fue el fin del proceso para derrotar la dictadura, pero no deja de ser importante cómo es que se logra la recuperación de la democracia. Y ese día en que uno salía a la calle y se abrazaba con todo el mundo, porque esa alegría era infinita y daba para poder abrazar a todo el mundo, a los que no conocías, inclusive a los carabineros, por la dicha que teníamos de haber llegado a eso. Y ese día, a partir de ese día, es como que la Concertación le empieza a tener temor a esa
movilización maravillosa de la gente, a la gente en la calle, a la gente empoderada, sintiéndolo, logramos, pudimos y sintiéndose capaz de poder hacer cualquier cosa. Es como que la Concertación le dio temor y frente a eso lo que hizo fue empezar a reprimir de una manera muy sutil y a dejar destruido el movimiento social. Toda esa movilización, toda la organización que había organización poblacional, habría organización en el barrio, en la cuadra, en todos lados, las ollas comunes. Mira, cantidad de organizaciones maravillosas. Todo eso terminó en nada, porque la Concertación se encargó de descabezar, de sacar, de dejar de lado, de inmovilizar toda esa cosa maravillosa. Estamos en la radio Universidad de Chile, en el programa Tiempo de Tomás, conversando con Marilén Cabrera y Tomás Hirsch acerca del 5 de octubre. Recordarle a nuestros auditores que hoy día vamos a sortear un nuevo libro, el libro El fin de la prehistoria, cuyo autor justamente es Tomás Hirsch. A todos quienes llamen después de la pausa, no antes, después de la pausa, a todos aquellos auditores que llamen al 2977-1579, repito, 2977-1579, o al 2977-1580, 2977-1580, y entre todos los auditores podrán participar de este sorteo del libro El fin de la prehistoria, cuyo autor es nuestro panelista Tomás Hirsch. Tomás, estamos hablando del 5 de octubre. Tú para el 5 de octubre eras el presidente del Partido Humanista y como presidente del PH formabas parte del comité ejecutivo de la Concertación. Recordémonos a los auditores más jóvenes que no habían nacido, eran muy pequeñitos en esa época. La Concertación de Partidos por la Democracia estaba conformada por 17 partidos, 5 de los cuales conformaban el ejecutivo de la Concertación, dentro de los cuales estaba el Partido Humanista y cuyo presidente era Tomás Hirsch. Por tanto, te tocó jugar un rol protagónico, fuiste un testigo de primera fila de los acontecimientos de todo lo que fue el periodo previo al plebiscito, el plebiscito mismo y los días posteriores al plebiscito. ¿Cuál es tu mirada en retrospectiva después de 27 años de esa jornada, Tomás? ¿Efectivamente derrotamos la dictadura o la dictadura todavía sigue con nosotros? Yo creo que son esas fechas históricas que marcan un antes y un después y que marcan la historia de un país, efectivamente. Creo que fue muy importante, sin duda, hay que decirlo, es el resultado de la lucha de un pueblo el que lleva a ese 5 de octubre, en primer lugar, lo que obliga a Pinochet a tener que llamar a un plebiscito, porque lo que él quería era perpetuarse en el poder. En segundo lugar, el triunfo del no, por supuesto, no estaba en el libreto que tenía Pinochet, hasta el último minuto intentan hacer un fraude. Esa noche intentan todavía hacer un fraude con el resultado, y es gracias a que montamos una lista de apoderados en todo el país. 3 líneas de apoderados, los humanistas teníamos una, el PS-PPD tenía otra, la Democracia Cristiana con los radicales otra, y entre los 3 defendimos realmente el voto no en cada una de las alrededor de 27.000 mesas que, si no me equivoco, habían de Arica a Tierra del Fuego. Entonces, lo primero que hay que decir es que es una fecha memorable, que es una fecha épica en la cual el pueblo de Chile se moviliza y logra un triunfo que significa el fin de la dictadura. Muchas cosas cambiaron, sin duda. Termina la dictadura y eso significa también el fin de los mayores horrores en términos de violación de los derechos humanos. No hemos tenido de en adelante un escenario impecable en materia de derechos humanos, pero sin duda es muy diferente a estar viviendo en dictadura, poder desaparecer en cualquier minuto, tener torturados, exiliados, etcétera. Así que eso es un cambio importante. Significó poder empezar a reparar en algo los daños causados con lo que fue la Comisión de Verdad y Reconciliación, la Comisión Rettig, Valech, etcétera, que son pasos, y también juzgar a la cúpula, sobre todo de la DINA y la CNI, y haber tenido presos y seguir teniendo a un número no menor de generales y de otros militares que están involucrados en la violación de los derechos humanos. Entonces, hay avances, por supuesto que hay cambios importantes y estamos todos contentos de no seguir viviendo en dictadura, pero también hay un gran debe
también queda una gran situación pendiente. Cuando se termina con la dictadura, cuando se recupera la democracia, no era solo para tener gobiernos civiles y para poder votar cada 4 o cada 6 años, era mucho más que eso. El compromiso que habíamos adquirido como dirigentes políticos y sociales con el pueblo de Chile era terminar con la Constitución del 80, terminar con la ley de amnistía, revisar y anular las privatizaciones totalmente fraudulentas que se habían hecho en esa época, por ejemplo Soquimich, en manos de Ponce Lerú, por ejemplo Lanchile en manos del Grupo Piñera, por ejemplo tantas otras que fueron literalmente robadas a todos los chilenos, como Endesa, donde estaba Jurassic y tantos otros, en fin, muchas empresas que hoy día están en manos privadas que pertenecían a todos los chilenos, iban a ser revisadas esas privatizaciones y no se hizo. Se iba a terminar con la ley de amnistía, no se terminó. Se iba a recuperar el cobre y no se recuperó. Se iba a mantener el agua en manos de todos los chilenos y se privatizó posteriormente en el gobierno de Frei. Entonces, lamentablemente en materia económica se mantuvo y se profundizó un modelo generado en dictadura, que es el modelo neoliberal, que terminó creando un país con una de las mayores inequidades en el planeta, una de las peores distribuciones del ingreso en el planeta. Entonces, en esa materia evidentemente se traicionó lo que había sido una propuesta, un programa, una esperanza de todo un pueblo, y se terminó con lo que vemos hoy día. Si hoy día estamos viendo los escándalos de Soquimich, si hoy día estamos viendo senadores que votan para empresas pesqueras en su propio beneficio, si hoy día estamos viendo tanto escándalo, tiene que ver con eso, tiene que ver con el olvido de cómo se consiguió esta democracia, tiene que ver con la creencia de que son unos pocos los privilegiados que se iban a beneficiar de esta pseudodemocracia. Entonces, tenemos una gran tarea pendiente. Para mí se sintetiza esa gran tarea pendiente en la urgencia, en la necesidad, en la prioridad que tiene darnos una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Sin duda, allí está reflejado hoy día la mayor de las tareas pendientes que queda en esta democracia formal, pero no real. Marilén, tu mirada, tú decías que la mujer había jugado un papel fundamental en todo el tema de la recuperación, la organización de mujeres. ¿Qué pasó ahí también? Porque efectivamente fueron las mujeres, las esposas de detenidos desaparecidos, fue el movimiento de mujeres, hubo una gran efervescencia y ahora hay una especie de divorcio entre lo que es el movimiento social, el movimiento feminista y la clase política. ¿A qué se debe eso? Bueno, yo diría que después de la recuperación de la democracia, cuando se instala la concertación como gobierno, finalmente muchas de las mujeres que lideraban esos movimientos, esas organizaciones, son llamadas y ocupan cargo de gobierno, muchas de ellas. Y muchas organizaciones y empiezan ahí eso a tener relevancia y pierde por lo tanto la relevancia la organización, sino que queda instalado en el poder como que ahí estuviera la voz. Y se olvidan que en realidad las organizaciones, algunas siguieron funcionando, siguieron haciendo sus cosas, sus aportes, trabajando con las mujeres, pero como que ahí empieza a alejarse cada vez más y toman rumbos distintos. ¿Ves también ahí el brazo largo de la iglesia? Porque muchas de las demandas de las reivindicaciones de las mujeres... Las reivindicaciones de las mujeres tenían, pero muchísimo que ver, eran valóricas, muchas de ellas, o sea, el matrimonio igualitario, por decirlo de alguna manera, la ley de divorcio, la ley que se legisle sobre el aborto. Todo eso eran temas que se venían trabajando desde hacía muchísimos años en el movimiento de mujeres. Y Chile cuenta con unas mujeres valerosísimas que se las jugaron mucho por la recuperación de la democracia y que muchas de ellas quedaron en el anonimato absoluto y además absolutamente postergadas, no solo ellas, sino que también las organizaciones en las que ellas trabajaron, las organizaciones que ellas representaron. Sí, bueno, estamos en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, junto a Marilén Cabrera
miembro de la Coordinación Nacional del Partido Humanista, y Tomás Hirsch, que era el presidente del Partido Humanista el año 88. Estamos recordando lo que fue la jornada del 5 de octubre en la Radio Universidad de Chile, en la radio que piensa, avisándoles a nuestros auditores que después de la pausa podrán llamar para contactarnos con nosotros y participar de un sorteo del libro El fin de la prehistoria, cuyo autor es precisamente Tomás Hirsch. Digamos que sería muy interesante, hay varios temas que hemos planteado hoy día, pero yo creo que sería muy lindo escuchar a la gente que nos cuente brevemente su historia respecto al 5 de octubre, los que lo vivieron, cómo lo vivieron y qué pasó estaban después. Haciendo? Y qué pasó después con las expectativas que se generaron. Y los que no lo vivieron, cómo se los han contado los auditores y auditoras más jóvenes, cuál es el relato que les ha llegado respecto a esa fecha, porque, como decíamos, tiene ya algo de parte de la historia de nuestro país. Absolutamente. Por lo cual tienen que llamar a los teléfonos 2977-1579, 2977-1579 o al 2977-1580. Así que nos vamos a la pausa y luego de la pausa los auditores pueden llamar para conversar con nosotros. Bueno, estamos de vuelta en el programa Tiempo de Tomás de la Radio Universidad de Chile. Junto a Tomás Hirsch estamos conversando acerca del 5 de octubre del año 88, el plebiscito, que se conoce como el fin de la dictadura, reflexionando si había sido el fin de la dictadura o todavía la dictadura nos acompaña con una sombra por ahí detrás nuestro. Pero dijimos que íbamos a escuchar a los auditores. Tenemos una llamada. Carlos, ¿estás al aire, Carlos? ¿Qué tal? Sí, hola, buenas noches. Mira, yo estaba viviendo en Argentina en esa fecha y vi todas las noticias todo el día y después la noche llegaron a información en directo vía satélite a la televisión argentina. Entonces yo vi desde lejos, pero igual me emocioné aquella vez. ¿Cómo fue eso, Carlos? Cuéntanos. Bueno, yo estaba muy malo acá y me fui a la Argentina en el año 85. Entonces me pilló el plebiscito allá y bueno, no sé cómo se le llama, el sí, el no. Y yo estaba allá y trabajé también allá por el no, porque afuera también se trabajaban y se formaban comités para informar a la ciudadanía. Entonces yo trabajé en el centro de Buenos Aires, en la calle Corrientes, y informábamos a la gente de lo que pasaba acá y lo que hacía la dictadura y que se estaba motivando a la gente para que votara por el no. Entonces trabajé yo todo ese día y escuchando la radio y después la noche la televisión, viendo las informaciones que daban acá, que acá lo que decía la dictadura en ese tiempo no era verídico. Allá decían la verdad, decían no, va ganando el no y va aumentando su porcentaje al no. Entonces me quedó claro a mí que iba a ganar el no. Ok, Carlos, muchas gracias, te agradecemos el llamado. Tenemos Vamos también con otra llamada. Sí, tenemos a María Teresa Pino de Peñalolén. María Teresa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos brevemente, porque hay varias llamadas. Bueno, cortito, me da tanta pena este recuento que hacen ustedes y cómo desconocen el papel del Partido Comunista. Yo soy comunista, que postergué mis estudios, todos mis sueños por luchar contra la dictadura y no he tenido un lugar después de la llegada de la democracia y siento que es por lo mismo, por el anticomunismo. Logré estudiar mi carrera pagándomela en el Arcium, que me costó casi 20 millones, no pude encontrar trabajo porque siento que hay una estigmatización. Siempre se le ha postergado, claro. Ya pues, María Teresa, en realidad no hemos nombrado ningún partido. Creemos que los aportes de todos los partidos en ese momento fueron re importantes, re necesarios, desde el Partido Comunista, pasando por el Partido Humanista, que también tuvo un rol súper importante, el PPD, el PS, la DC, los militancias, pero fundamentalmente, tal como explicaba Tomás, fue el pueblo fundamentalmente el que hizo esta gesta épica. Tenemos otro llamado, Emiliano. Hola, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, yo creo que este sapo tiene ojos de sapo, cara de sapo, canta como sapo, se camufla como sapo y le ponemos pintura y una florcita y no deja de ser sapo. Veamos, el modelo económico de quién es.
la salud, ¿quién la implementó? La vivienda, la educación, la previsión, las privatizaciones de las empresas, el 10% para las Fuerzas Armadas, las ventas del cobre, la constitución que tenemos. ¿Y qué diablo tenemos de democracia? Por favor, ¿hasta cuándo diablos nos engañan? Es mentira. La Concertación engañó al pueblo chileno haciéndose dueño de un movimiento nacional, social, ciudadano, para sacar a la dictadura. Y ellos han vendido todo. Es el gatopardismo eterno de la Concertación. Y esta señora que está aquí ahora es peor que toda. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos la llamada también a Alberto de Quinto Normal. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, Alberto. Muy breve, sí, sintetizando que ayer te llamaba. Sí, en realidad 27 años que han pasado ha sido 27 años de frustraciones, porque nada de lo que se dijo, se pensó, se quiso hacer, jamás se ha hecho. Lo único que hemos logrado, darle la oportunidad a un grupo de zánganos a llenarse los bolsillos, porque hay varios que se han hecho millonarios y haciendo 20, 25 años, y casi 27 años parlamentarios en este país. Es una desgracia que tengamos esa clase de dirigentes en el Congreso. Yo creo que el día que cambiemos todo eso, toda esta gente que ya está totalmente maleada, cambiarla para que se hagan los cambios que realmente se necesita hacer en este país, poder realizarlo algún día y morirme feliz, pues ya tengo 76 años y todavía sigo frustrado. Gracias. Ok, Alberto, muchas gracias. Gracias, Alberto. Sí, la verdad es que uno va escuchando, creo que vamos a tener récord de llamada hoy día porque parece que hay mucho interés en recordar el 5 de octubre. Y uno se da cuenta que hay mucho decepción, mucho enojo, mucha rabia, tal vez frustración, y es muy comprensible. Creo que había una expectativa de algo muy diferente. Entonces lo que nos mencionan Carlos, María Teresa, Emiliano, Alberto, el dolor que sienten algunos, las ganas de llorar, nos mencionaba incluso María Teresa, yo la comprendo y las comparto. Creo que ese tal vez quizá el mayor daño que se hizo, el de traicionar la expectativa, la esperanza, la gente que se la había jugado, como decía María Teresa, por la democracia, y que bueno, se encuentra después con lo que hay hoy día. Tenemos más llamadas. Está Elena de Maipú. ¿Cómo está, Elena? Elena, no, hay unos pititos, así que ya seguramente se... Sí, la verdad es que fue un momento de mucha movilización, de mucha, ¿cómo decirle?, épica. Yo recuerdo, yo tenía 23 años para esa época, y la verdad es que había un movimiento social con mucha fuerza, y Marilén recordaba lo que había sido el 6 de octubre. Yo me acuerdo que ese 6 de octubre fue maravilloso. Yo, después de estar hasta alta hora de la noche siendo apoderado general, tenía que ir a trabajar al día siguiente. Y recuerdo ir en la micro en dirección a mi trabajo, y cuando vi las marchas, las micros llenas de gente, en los techos, las banderas, yo me bajé y me dije al diablo con la pega, y estuve todo el día marchando junto a mucha gente, y uno doblaba a la esquina y aparecía una columna de gente, avanzaba un poco más allá y llegaba otra columna. La verdad es que tú lo relatabas muy bien, Tomás. Hacías una alegoría en términos de lo que fue la tradición, esa alegoría de la micro, me parece súper interesante. Claro, fue como, es como si todo el mundo hubiera ayudado a empujar un camión hacia, que estaba en pana, y todo el mundo empujando a subir una cuesta con ese camión, y todos poniéndole el hombro, y en fin, y cuando llega arriba el camión, cuando llega a la cumbre de esta cuesta, y va a empezar la bajada, se suben arriba unos pocos políticos, las cúpulas de algunos partidos, y la gente se queda mirando, y estos le dicen chao, muchas gracias, ahora seguimos nosotros, y se dan solo en el camión, y el resto queda tremendamente frustrado, como digo, y eso efectivamente ha sido muy doloroso. Creo que tenemos nuevas llamadas, nuestro auditorio y auditoras tienen la prioridad. Está Federico de Ñuñoa, y me parece que había otra llamada antes. Robinson de Santiago Robinson primero de Santiago, y después tenemos a Federico. ¿Qué tal, Robinson? ¿Robinson? No. Vamos con Federico entonces. Federico, ¿está ahí? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas Solamente tardes. decirles que hoy día escuché una frase que me quedó dando vuelta y me sigue dando vuelta, y la frase era: estamos igual que antes con la dictadura, solamente que se nos quitó el miedo. Y eso yo creo que nos hizo cambiar la historia.
Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cómo ves tú, Efren, este tema del miedo y las redes y lo que hay hoy día, que las verdades salen a luz y la gente no se las traga tan fácilmente? Ha cambiado el mundo en estos 20 y tantos años, ¿no? Sí, ha cambiado el mundo fuertemente, es indudable. Hay una crisis del sistema neoliberal, sin lugar a duda. Hay una crisis de las élites políticas, pero a diferencia de los 80 y de la lucha en que teníamos en contra de la dictadura, ahora no hay un enemigo visible. En los años 80 el enemigo estaba ahí, era claro, era un dictador con uniforme, con bota de milico, y por tanto toda la gente sabía quién era el responsable de lo que estábamos viviendo. Sin embargo, hoy día esa responsabilidad está diluida. Tenemos un llamado, me parece. Sí, Elena, ¿sí? Que antes se cortó, así que la vamos a atender. ¿Cómo está Elena? De Maipú nos llamas. Sí, gracias. No sé si alcanzaron a escuchar algo de lo que dije antes, pero ahora quiero hacer dos... Bueno, dos, diría, correcciones. Para mí, en realidad, el 5 de octubre solamente me dio la alegría de la esperanza de cambiar. Yo no derroté a la dictadura ese día. La esperanza de cambiar, mira qué bonito. Solamente la alegría de lo que podíamos hacer. Perfecto. Solamente, porque era... Y lo otro, corregir que en realidad la dictadura no se derrotó con el lápiz, porque es como estar de acuerdo con la película del hijo de Larraín, porque esa película a mí me indignó. O sea, esta dictadura no se ganó con el lápiz. Se ganó después de muchos muertos, después, en fin, todo lo que ustedes han recordado. Sí. Y lo otro, a Efren, que decía de que, era esta cosa de mira, se me enredan las ideas porque como me emociono toda esta cosa, pero hay situaciones que no han sido reales. Nosotros no podemos... ahora recordé. Mira, él dice que han ido a mendigar a Soquimich. Pucha, si yo pudiera ser mendigo y recibir tantos millones, eso no es mendicidad. Eso es venderse. Todos estos desgraciados que están en el Parlamento están vendidos a Soquimich y a todo lo que se está descubriendo ahora. Y el recuento del nuevo fiscal, yo en lo personal no tengo pero ni una ilusión, sabiendo que la presidenta misma y toda su familia, su hijo, toda la parentela, están ellos presionando. O sea, esto es una mentira. Ilusionémonos de ser cosas reales. Muchas gracias, Elena. Me parece muy importante lo que dice Elena, muy, muy profundo. Lo que hubo ese día fue la esperanza, sobre todo, más que la derrota de la dictadura. La esperanza que efectivamente es posible un cambio. Correcto. Y que ese cambio efectivamente es posible llevarlo a cabo cuando el pueblo se moviliza, cuando el pueblo ve que efectivamente el poder del conjunto es muchísimo más que el poder de un fusil, por ejemplo. Y una aclaración, Elena, tienes razón, ellos son unos vendidos. Lo que pasa es que una actitud tan indigna, la que uno se refleja de atrás, que por más que sean millones de dólares, finalmente a mí me parece que son unos mendigos pidiendo chaucha, pero efectivamente son unos vendidos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Además que sabemos que después legislan exactamente en función de lo que necesitan y les exigen esas mismas empresas, es decir, terminan siendo unos empleados de esas corporaciones que les indican qué ley votar y cómo tienen que redactarla. Ya vimos algunos casos en los cuales los llamaban, ¿no es cierto? Y les decían, oye, tenemos que hacer algo aquí con la ley de la ISAPRE y cosas por el estilo. Pero hay nuevas llamadas. Va a ver si vamos al récord del número de llamadas. Tenemos a Emilio, me parece. Emilio. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás? Sí, hola. Buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos, brevemente. Quería aprovechar este espacio que se abre para hacer un homenaje, homenaje, un recuerdo también, que es este 5 de octubre, aparte del triunfo del no. Yo soy parte de una generación que no vimos ese triunfo, yo soy de la generación de la postdictadura, pero me gustaría sí recordar también uno de los grandes luchadores que existió en este país y que claro, dio los primeros pasos también junto con su organización en la lucha antidictatorial, ¿no? Y hoy día, el día 5 de octubre, se cumplen 41 años de la caída en combate de Miguel Enrique, y me gustaría hacer un homenaje. Me parece súper bien, Emilio. Realmente, efectivamente, Miguel Enrique fue asesinado un día 5 de octubre y fue un luchador importante, coherente y consecuente. Tenemos un llamado a alguien que va viajando a Rancagua, como nos decía. ¿Cómo se llama? No alcanza a notar el nombre. Rolando. Rolando, ¿qué tal? Hola, sabes que te escucho súper mal.
porque voy en el bus, pero si me escuchan ustedes. Te estamos escuchando bien. Hay muchas, sobre todo con la señorita Maribel, parece. Concuerdo mucho y con muchos auditores que han llamado. Y yo quería hacer que también, bueno, yo no lo celebré ese día, pero pienso de que tiene mucha razón. Las mujeres, en primer lugar, una de las tantas agrupaciones que hicieron para terminar con la dictadura. Fue obligada la dictadura a entregar el poder porque, como dijeron, se quería eternizar el tirano en el poder. Y dentro de esas cosas me gustaría que se hiciera muchos homenajes a las mujeres, porque ellas fueron en primer lugar, sobre todo la gran escritora Patricia Verdugo, olvidada, con la Mónica González, Fanny Pellarolo, la Patricia Pólice. Todas esas mujeres fueron las que salían en el centro de Santiago, sobre todo. Entonces, la Patricia Verdugo, me gustaría que la nombraran, y eso fue también gran parte de cuando se derrotó a la dictadura. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Y yo creo que Rolando tiene mucha razón. Hay mujeres que fueron memorables, que hicieron un aporte fundamental, tal como lo mencionó antes Marilén. Yo rescato también el papel de los jóvenes, y es un buen momento para recordar efectivamente a todos aquellos que fueron asesinados en la dictadura. Se recuerda recién a Miguel Enríquez. Pero en estos mismos días estamos cerca de la fecha en que fue asesinado también G. Carnegme, que fue uno de los últimos asesinados por la dictadura. En fin. Tocabel Jiménez, mi compañero de universidad, Patricio Manzano. Y tantos otros gente anónimos sin que tal vez no fueron grandes personajes, no hay un monumento a ellos, pero que fueron gente que dio la vida muchas veces luchando por recuperar la libertad en nuestro país. Sí, pero yo resaltaría lo que planteaba un auditor, la muerte de Miguel Enrique, efectivamente. ¿Por qué razón? Porque yo diría que la izquierda de esa época, ¿no? Recordemos que el humanismo no existía, el Partido Comunista no existía, había mucha promesa de combatir, mucha promesa de armas que finalmente no se cumplieron. Yo hablaba con alguna gente que me dijo que las armas nunca llegaron. Sin embargo, Miguel Enrique, yo no soy favorable al tema de las armas, pero debo resaltar la coherencia que tuvo Miguel Enrique. Efectivamente se la jugó hasta el final y fue abatido, fue asesinado combatiendo. Así que efectivamente un recuerdo y un homenaje a Miguel Enrique, padre de nuestro amigo Marco Enríquez, o Minami. Creo que es importante en un día como hoy el saludo fraterno. Tenemos también a otro llamado. José Domingo, me parece que es de Providencia. Así es. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me escucha, muy buenas tardes. Te escuchamos, cuéntanos. Mira, brevemente. yo quiero hacer una salvedad sobre lo que ha pasado. Yo creo que una vez que pasó el golpe de Estado, las juventudes de izquierda que estaban apoyando a la Unidad Popular fueron muertas, exiliadas, y se fueron del país y no volvieron. Muchos no volvieron. Y la gran fuerza que se creó acá para en contra de Pinochet era la gente que se quedó aquí en el país, pero los dirigentes se fueron, exiliados como fuera. Y resultó que la derecha mantuvo su juventud acá y siguen siendo los políticos que están ahora. Y toda la gente que estaba en el tiempo de la Unidad Popular y los que estaban en ese tiempo ya salieron de la política de la derecha. Pero después, cuando vino el triunfo del no, llegaron de afuera esta gran cantidad de dirigentes que los recibimos con aplausos, acordándonos de ellos, pero se quedaron en el gobierno, se quedaron en los puestos. Y la gente que luchó por esta democracia fue desplazada. Y muchos de estos dirigentes que fueron los que lucharon para llegar a la democracia, desaparecieron, fueron echados para el lado. Así es. Y se plantó de nuevo la misma gente que estaba en esos años de la Unidad Popular. Y no le dieron espacio a los jóvenes que habían luchado. En cambio, la derecha tuvo renovación. Así es. Todos esos jóvenes que fueron dirigentes durante el tiempo de Pinochet, hoy día son los parlamentarios, son todos los que dirigen la derecha. Okay. Y nosotros seguimos con la vieja gente. Muchas gracias. Tenemos otro llamado. Sí, después hacemos los comentarios. Tenemos a Raúl al teléfono. Raúl. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Raúl. Oye, yo coincido con Tomás. Esta conmemoración del 5 de octubre
es algo que el pueblo chileno llevó adelante y fue un paso. Efectivamente, no derrocamos a la dictadura. Entonces, honor y gloria a todos los que cayeron en la dictadura, a todos los que torturaron, a todos los que lucharon en los barrios, en las plazas, en las escuelas, en las fábricas, en el sindicato. Reconocimiento a toda esa gente que fue consecuente, y no como algunos que le mataron al padre y van a pedirle plata a los asesinos de su padre. Pero mira, así todo, yo creo que es válido que la gente diga con fuerza las cosas, pero no podemos caer en que todo es negativo. Yo creo que los luchadores, los que hemos estado toda la vida defendiendo el principio de no a la explotación del hombre por el hombre, tenemos que ser positivos, tenemos que salir de este momento duro y amargo, como decía nuestro presidente Allende, y superar este momento. Yo creo que hay que reivindicar la política. Y en esto, para terminar, mira, no soy del Partido Humanista, pero reconozco en Tomás un hombre consecuente. Eso es lo que falta en nuestro país, ser consecuente con la idea para poder reiniciar nuevamente. Si cuántas veces hemos estado en esto, pero hay que ser positivo, hay que decir, vamos a volver a ser como antes, conquistar nuevamente la unidad, la honestidad, que no se mancille los nombres de gente que luchó tanto por una vida mejor. Así que gracias por el programa y sigamos adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Raúl. Gracias, Raúl, gracias por tus palabras. Además, me siento más comprometido aún a seguir avanzando. Yo creo que somos muchos los que seguimos sintiendo profundamente el compromiso de trabajar por hacer de Chile un país mejor para todos, un país más justo, un país más democrático. Algunos estamos en la radio, estamos en los medios de comunicación, estamos en la actividad política, otros tal vez son menos visibles, pero yo sé que hay mucha gente que no ha bajado los brazos. Y eso a mí es algo que me da una gran esperanza hacia el futuro. Las movilizaciones de los pingüinos del 2006, las movilizaciones de los estudiantes desde el 2011 en adelante. Alguien podría decir, sí, pero no resultó, no funcionó. Yo creo que el ser humano siempre va encontrando el modo de abrirse paso hacia las demandas justas, hacia la construcción de una sociedad más democrática. A veces toma más tiempo el que quisiéramos. En ese sentido es donde yo digo, cierto, a veces nos invade una mirada negativa, hay muchas cosas que no fueron como queríamos, pero también yo comparto contigo que hay que seguir adelante, que no hay que dar los brazos a torcer, no hay que decir esto ya no se pudo, y sin duda las nuevas generaciones muchas veces nos están dando un ejemplo de que una vez más se ponen de pie y una vez más luchan por lo que creen que es bueno para su futuro. Sí, la verdad es que salen muchos recuerdos, muchas emociones, porque ese 5 de octubre fue, yo diría, un acto precioso. Con el temor de la noche anterior, hay que recordar que la noche anterior hubo un apagón, que todos los que estábamos preparándonos en vela para al día siguiente ir a controlar la votación, nos miramos y se nos puso la carne de gallina, porque ese apagón anunciaba muchas cosas y uno podría imaginarse que la represión venía muy fuerte. Sin embargo, al día siguiente, la movilización de la gente en las distintas mesas de votación, en los distintos locales de votación, fue maravillosa. Fue muchísima gente la que concurrió a votar y a defender el voto, a fiscalizar y también a llevar los cómputos. Efectivamente, yo me acuerdo perfectamente, estaba a cargo de un recinto de votación en San Bernardo, y ahí el comportamiento de nuestra gente fue realmente espectacular. Habían provocaciones de los infiltrados de Avanzada Nacional, de la CNI, de los milicos, y sin embargo la gente reaccionó de una manera tremendamente reflexiva, no se dejó amedrentar, tampoco se dejó provocar, y eso hizo que el plebiscito efectivamente lo lográramos ganar, lo lográramos triunfar. Y aquella noche, cuando Canal 7
transmitía monitos por la televisión mientras todo el mundo esperaba los recuentos, y cuando Matei dice que efectivamente reconoce la derrota, comenzó una explosión de alegría, comenzó una explosión de gente que salimos a la calle, salimos a celebrar, y fue un reencuentro entre chilenos, fue un reencuentro en definitiva después de 17 años de lucha, 17 años de exterminio, de asesinato, de tortura, fue un reencuentro con el Chile que queríamos construir. Efectivamente ha cambiado muchísimo desde esa época, ya no hay tortura, ya no hay muerte, ya no hay asesinato. Efectivamente eso pasó, pero sin embargo los resabios de la dictadura, creo yo, siguen estando presentes, siguen estando al lado nuestro, y mientras no avancemos con resolución en torno a un nuevo marco institucional, a un nuevo marco constitucional, la verdad es que va a ser muy difícil dejar atrás la dictadura. Yo tengo fe, efectivamente, tal como lo decía Tomás, efectivamente las nuevas generaciones con el 2007, el 2011, nos están demostrando que no es posible engañar a todo un pueblo, y que viene un brote, que viene una nueva generación que va a hacer avanzar la rueda de la historia. Así que realmente yo, la verdad es que hay un balance complejo después del plebiscito, pero sin embargo creo que hay mucha esperanza en lo que se viene. Bueno, estamos llegando así al final de un programa, ha sido un programa de recuerdos, creo que también para muchos que no vivieron el 5 de octubre sirve como para vivir un poco lo que fue aquella jornada verdaderamente memorable y épica. Yo me quedo con una mirada de futuro, me quedo con las grandes demandas que tiene el Chile de hoy, con la importancia de trabajar en conjunto para construir un país más justo, y en ese sentido la primera gran tarea que tenemos por delante es la de darnos una constitución verdaderamente democrática a través de una asamblea constituyente. Tenemos que sortear el libro. Así es. Hemos tenido efectivamente un récord de llamadas, este es un tema que toca mucho a la gente, hemos tenido 11 llamadas, yo te digo aplicar alto. Acá. Yo te digo alto, dame un segundito, acá tengo recordarle a los auditores que después de nosotros viene el programa El Bello Sino, conducido por el conductor Argos Geria. Así que después de este sorteo, tú me dices cuando diga alto. Ya estamos tú dices alto cuando quieras. Cuando estamos listos, alto. Tenemos el número 11. Tú tienes anotado. La última la llamada, Raúl de Quinta Normal. Entonces Raúl de Quinta Normal puede pasar a retirar el libro El fin de la prehistoria. Sí, a Miguel Claro 509, desde mañana en la tarde va a estar el libro acá. Espero que te guste. Cualquier cosa, aquí está el autor para conversar contigo. Muchas gracias, nos vemos. Próximo lunes no hay programa, 12 de octubre. El 19 estamos de vuelta acá. Un gran abrazo a todos los auditores. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomás, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomás.